Hola, ¿cómo están amigos? Miren qué flor preciosa. Esta también es un clásico, ¿eh? Esta se ve mucho en hilo de algodón color natural, esos colores neutros, muy zen. Acá no, acá hay mucho color. Siempre en el taller hay mucho color, pero esta flor preciosa en mantas, preciosa en sacos, preciosa en ponchos, en donde se les ocurra, porque es muy, muy linda, es un clásico de los clásicos, es más viejita que yo. Y eso que ya llevo unos cuantos años, pero miren qué linda que es. Está tejida con, yo siempre la llamo punto almendra, pero son unas motitas de varetas. Así que muy, muy linda. Podrían hacer la versión en punto puff. También queda preciosa y se ve bastante. Bueno, lo voy a tejer con, tengo acá unos cashmere de verano muy lindos, de distintas marcas. Miren, si ustedes notan, todo depende de las marcas, ¿eh? Miren, las torsadas, ven, son distintas, pero que son bellos, bellísimos cualquiera de ellos. Así que acá vamos a jugar con colores y vamos a tejer esta flor con este material. Ya les dije, ustedes eligen el material que quieran. Aguja 3,5, podría ser una 4, tranquilamente. Vamos a hacer el centro. Acá tengo este amarillo rabioso, vamos a hacer con un nudo mágico, o un anillito mágico, nudo deslizado, bueno, con todos los nombres que ustedes se encuentren. Ahí cadenita, retiro mi dedo y mantengo ahí ese anillito. Ahora voy a levantar 3 cadenas para la primera vareta y vamos a hacer grupitos de 3 varetas y van cerradas juntas. Entonces yo ya tengo la primera, voy por la segunda, la mantengo en la aguja y voy por la tercera. Una vez que tenemos así las 3, vamos a cerrar, ajusto con una cadenita y tejo 2 cadenas de separación. Va el segundo puntito almendra, como me gusta llamarlo. Seguro que tiene varios nombres y que ustedes quizás lo conozcan con otro nombre, pero bueno, acá lo bautizamos almendrita. ¿Ven? Ahí cierro, ajusto y ahora tejo 2 cadenitas. Fácil, no, recontra fácil. Así me voy a quedar tejiendo 6 motitas en total y cerramos la hilera y luego voy a cambiar de color. Me quedo tejiendo. Miren, acá tejí las últimas 2 cadenitas. Voy a buscar el centro por aquí de la primer mota, digamos. Cadenita para nudo y corto. A mí me gustó hacerle el centrito de un color y luego como que va combinando colores para el resto de la flor. Así les tiene que quedar. Si quieren ya pueden ir enhebrando estas colitas y las van escondiendo. Recuerden que la del nudo le tienen que hacer un nudo y luego terminar de esconder. Bueno, ahora vamos a elegir otro color que podría ser este. A ver si encuentro, busco las puntitas porque los tengo mezclados y vamos a hacer la segunda hilera de petalitos. Acá tengo la pequeña florcita central, yo ya escondí mis hebras y ahora vamos a empezar en los arcos a repetir el punto. Siempre vamos a repetir este punto. Solo en el sector de lo que imitan las hojas cambia, pero si no, es siempre el mismo. Entonces voy a levantar las 3 cadenas y preparo la primer mota, siempre con 3 varetas. Cierro, ajusto 2 cadenas. En este mismo arco voy a tejer una segunda mota o punto almendra. Ahí vamos. Ahí voy con la segunda vareta y la tercera vareta. Cierro, ajusto. ¿Ven? Ahí ya tengo el primer grupito. Tejo 2 cadenitas y salto al próximo arco. Repito este movimiento. Así.
Cuando salto de un arco a otro, también tengo que tejer esas 2 cadenitas. Y entre una motita y la otra también van las 2 cadenitas de separación. Muy simple. La verdad que queda hermosa. ¿Quieren hacerse un mantel? También iría perfecto, con un hilado de algodón muy lindo. Podría ser hasta bien grueso y quedan bien también. Bueno, este es el trabajo que tenemos que ir haciendo todo alrededor. Me quedo tejiendo. Listo. Acá yo lo cerré de la misma forma que lo cerramos en la hilera anterior. Tomando la mota, cortamos, escondemos la hebra. Entonces trabajamos con mucho más comodidad. Miren qué bonita. Así solita está preciosa. Es una roseta muy linda. Acá tengo otro colorcito rosado para combinar. Y vamos a empezar en este arco que tiene las 2 motitas, en cualquiera de ellos. Aquí vamos a empezar a trabajar. Entonces, acá voy a repetir el mismo movimiento. Tejo las 2 motas igual como en la hilera anterior. Esperen que acá, ahí, una más. Cierro, ajusto 2 cadenitas y tejo la segunda mota. O sea que repito el mismo movimiento de la hilera anterior hasta acá. Ahí ajusto. Acá me detengo. Ahora voy a saltar en este arco que hicimos entre este grupo de 2 y este grupo de 2. Bueno, acá voy a trabajar y voy a hacer, acá no separo con ninguna cadenita, simplemente tejo la mota pegadita a la que terminamos recién. Ahí cierro y ajusto. Entonces, estas 2 motitas van a quedar pegaditas, pero las que calzan justo dentro de este grupo sí se separan con 2 cadenas. Esta que está aquí, tengo que hacer otra al lado, pero a estas las vamos a separar con un arco de 7 cadenas. Ajusté primero, eso siempre lo vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vuelvo al mismo espacio y tejo la segunda mota. Ahí. Ajusto. Cierro y ajusto. Ahí. Entonces, este arco va a ser de 2, este va a ser de 7, pero entre un grupo y el otro no separo con nada, simplemente el puntito de ajuste, y ahora voy a saltar directamente a este arco próximo. Y acá vienen estas 2 que vamos a separar solo con 2 cadenas. Ahí. Cierro, ajusto y vuelvo a mostrarles. Ven que entre esta y esta no hay cadena de separación. Acá corresponde un arquito de 2 cadenas y completo con la segunda mota. Así tenemos que ir repitiendo estos grupos, uno y uno con un arco de 2 cadenas y el otro con un arco de 7 cadenas. Ahí, ajusto, 3, 4, 5, 6, 7. Termino esta mota y ya lo pongo sobre la mesa para que lo puedan ver. Porque hay que seguir y repetimos el mismo movimiento. Ajusto y ahora les muestro. ¿Ven lo que tienen que hacer? Primero viene el grupito que se separa con 2. Salto al arco que sigue sin cadena de separación. Tejo la mota, 7 cadenas. Tejo la mota y salto al arco que sigue. Un grupo de 2, uno de 7. Uno de 2, uno de 7. Acá vendría el de 2 y entre medio de esto se teje el arco que viene con 7 cadenas y las 2 motitas, por supuesto. Así vamos a ir intercalando hasta llegar acá. Este último correspondería a ser con un arco de 7 y ya con este color lo cortamos y cerramos esta hilera. Pero es repetir, es muy simple, pero vale la pena, es bellísima. Me quedo tejiendo. Lo cerré de la misma forma, siempre lo cerramos donde se comienza con un puntito deslizado y miren cómo les tiene que quedar. Ya escondí la hebra, dejé todo para
empezar con el verde. El verde, que es lo que simula las hojitas, en este caso, porque también podría ser un solo color, como les mencionaba hoy. A mí me gustó combinarlo con este color, es un amarillo muy, muy clarito, parece manteca. Entonces le queda así de bonito, miren. Pero ustedes pueden combinar dos verdes, un verde solo, porque por ahí están tejiendo con una sola hebra, no son medio rayetti como yo, que tejo siempre con dos hebras. Así que pueden usarlo con un verde solo y listo. También puede ser. Vamos a empezar aquí, en el arco que tenemos dos cadenitas. Cualquiera de ellos, eligen uno acá, donde están las dos cadenitas. Ahí voy a empezar, dejo una colita para el inicio y tejo un punto bajo. Primero la cadenita de ajuste y acá viene el puntito bajo. Ahí. Y ahora, dentro de este arco, que de paso me voy a llevar esta colita, así la voy escondiendo, voy a tejer en principio 7 varetas, porque van a quedar de un lado. 7 varetitas. Ahí, vamos a tejer la mitad. 3, 4, 5, 6. Vieron que me fui llevando esa colita de inicio y la vamos escondiendo aquí. Y 7, última. Esta ya la dejo para atrás o la puedo llevar hasta ahí, después corto lo que sobra. Ahora, una vez que hicimos las 7, vamos a tejer un arquito de 3 cadenas y comenzamos a bajar con las 7 que corresponden para este lado. Entonces así estaríamos formando como si fuese una hojita de esta flor. Ahí tengo 4, me faltarían 3 más, pero voy a soltar la hebra porque está tirante. A ver, voy charlando, me voy y ahí está. 6 y 7. Entonces, ahora voy a saltar directamente a este arquito de 2, o sea que salto estas dos motitas y sobre el arco de 2 tejo un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo en el mismo espacio, o sea, en el mismo arquito, así. Y desde aquí salto las dos motas, voy directamente al arco de 7 cadenas y tejo estas 7 varetas que corresponden a esta mitad. Recontra fácil. Una belleza. 3, 5. Voy a llegar al extremo y les voy a mostrar cómo, si quieren unirlo, porque sé muy bien que es lo primero que me van a preguntar cómo unimos las flores. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo las 7. Si yo quisiera unir dos flores, por ejemplo, me voy a manejar siempre en estos picos. ¿Ven? Ahí. Porque en definitiva forma como si fuese un hexágono. Entonces, acá vienen los arcos de 3 cadenas. Yo voy a tejer uno. El próximo voy a unir como para mostrarles, pero después lo voy a destejer. Ponemos revés con revés de la flor. El próximo punto, porque eran 3, sería este punto bajo de unión, una cadenita más, y acá comenzaría a tejer las 7 varetas que corresponden a este pétalo o especie de hoja. Porque si lo hacen de un solo color sería todo una flor. También tranquilamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto lo estoy haciendo ahora como para mostrarles, pero acá tejo las 3 cadenitas ahí y voy al otro pétalo a completar las primeras 7 varetas hasta llegar al extremo. Y ahora lo voy a apoyar sobre la mesa para que puedan verlo, porque si no, no van a entender. Sobre todo los principiantes, la que ya está canchera sabe perfectamente cómo unir estas flores. Entonces, cuando yo llego acá a la 7ª vareta, repito lo que hice aquí. Una cadenita, 1 en el punto de este otro pétalo. Y después continúo tejiendo toda la flor hasta terminarla. ¿Ven?
Entonces, si ustedes quisieran ir uniendo, la próxima flor la pueden unir acá, estos dos pétalos y el que viene de este lado, se unen como si fuesen hexágonos. En nuestra sección de técnicas, que este trabajito va a ir a parar allí, a la sección de técnicas, tenemos muchas formas de unir cuadraditos, de unir granny con flores, hemos hecho con corazones, hemos hecho flores, también hexágonos. Así que los invito a que entren para ver cómo unimos, porque por lo general se unen todas iguales, ¿eh? Ahora lo voy a destejer, pero era como para darles un detalle más de cómo pueden llegar a unir estas flores, ¿eh? Es muy simple, por eso quedan estos piquitos. Por lo general, cuando hacemos un trabajo, siempre les queda en los extremos algún pico, algún picot, como si fuese una motita chiquitita ahí en el extremo, arcos de cadena. Entonces nosotros podemos unir tranquilamente a medida que vamos tejiendo. Después está la opción de unir las piezas cosiéndolas, que también va muy bien. Pero bueno, como sé que esa pregunta iba a aparecer, entonces ya estaba tejiendo, se los mostraba. Ahí. Una vez que hice los arquitos de 3 cadenas, ya salto directamente y vamos a ir repitiendo exactamente lo mismo. La verdad que es muy simple. Ahí me detengo porque quiero, igual ahora cuando la termine se las muestro. ¿Ven? Así quedaría si estaban los 2 pétalos completos. Es que yo llegué hasta ahí nada más, pero así es como tendrían que ir ustedes uniendo las flores. Me voy a quedar tejiendo a terminar esto. Miren, aquí yo cerré con las 7 varetitas, me fui al arco, tejí el punto bajo que corresponde y faltaría el arquito final. Entonces acá voy a tejer las 3 cadenitas, ahí, y cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo que hemos tejido cuando inicio la vuelta. Ahí cortamos y vamos a esconder también esta hebra. Miren estas bellezas. Ahí tenemos las florcitas, los 2 colores. Pueden, como les mencionaba, un solo tono, varios colores, muchos colores, hacerse algo circular, algo rectangular y prendas también, chales. Bueno, ya les comenté todas las ideas que uno se le puede ocurrir para con estas flores. La verdad que siempre van a quedar bien. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, téjanlo también con otros materiales, prueben, hagan pequeñas muestras, se las van guardando y después van decidiendo dónde podrían llegar a ir estas bellezas, que la verdad que siempre van a quedar muy bonitas. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro tutorial. Chao.